este flagelo mundial que nos trajo una incertidumbre y directamente nos cambió la vida. El MPA y su gestión evidentemente no fue ajena y todo lo que pasó en la zona. Así que desde el primer momento, prácticamente el 12 de marzo del 2020, y a partir de las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia y también de los protocolos que el fiscal general fue dictando en su medida, logramos afianzar un funcionamiento del MPA, primero con guardias mínimas, pero luego agrandando la actuación a las cuestiones de flagrancia, a las cuestiones de las medidas cautelares, las preventivas, las prórrogas de las prisiones preventivas, un esfuerzo que también compartimos con los jueces y también con los defensores, y puedo asegurar sin ninguna duda que ha sido, por lo menos en el primer semestre o en la primera parte de la pandemia, el único sector de la justicia que realmente siguió funcionando. Y eso para nosotros es un orgullo, aparte de que era nuestro deber, pero lo seguimos haciendo, por supuesto, con las debidas precauciones. Prácticamente no hay ningún fiscal o empleado que no haya pasado por una etapa de aislamiento o haya padecido el COVID, pero con esas imperfecciones, aún con dificultades, pudimos superarlo con resultados satisfactorios en lo que hace a la parte procesal. Asimismo, hemos colaborado con las instituciones gubernamentales, tanto el gobierno provincial como las municipalidades, en los comités de crisis, en todo lo que hacía a la imposición de las restricciones y al control de las restricciones. Hay más de 3.000 causas judiciales abiertas a consecuencia de la violación de las restricciones y aproximadamente más de 100 vehículos, entre automotores y motos, que fueron secuestrados oportunamente, todo ello en cumplimiento de las restricciones. Por lo tanto, este flagelo fue atendido dentro de las posibilidades que teníamos de la mejor forma posible. Cuando hablamos de la situación de la cuarta circunscripción judicial, a mí me gustaría separar lo que es una cuestión interna, digamos, de la cuestión externa, porque ustedes saben que la ley 12.734 y todas las leyes que impusieron el sistema adversarial, el juicio oral público, acusatorio y adversarial, como se denomina, lo que hicieron es cambiar la forma de enjuiciamiento penal. Pero el sistema penal es mucho más amplio que únicamente la forma de enjuiciamiento, y muchos de los actores que intervienen, o muchas de las instituciones que intervienen, están por fuera del poder del MPA para corregir o para buscar las soluciones que pretendemos. Por eso preferí realizar el informe desde el punto de vista interno primero, para luego hacerlo desde el punto de vista externo. Y si hablamos del tema de un problema interno, lo primero que debo remarcar es la escasez de recursos humanos. Desde el 22 de octubre del año 2019, que fue cuando realicé el último informe de esta forma, lo hicimos en el auditorio del Colegio de Abogados. Ahí presentamos un trabajo que junto con el doctor Sanún confeccionamos partiendo de un diagnóstico de lo que teníamos y comparando la situación nuestra con algunas de las otras circunscripciones denominadas chicas. Ustedes saben que hay 5 circunscripciones, 2 grandes que son Rosario y Santa Fe, y 3 denominadas chicas que son Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela. Concretamente la comparación era con Rafaela, y remarcando las notables diferencias que teníamos en cuanto a los recursos humanos, pero fundamentalmente porque la circunscripción quinta, que es la de Rafaela, es muy parecida a la circunscripción cuarta, que es la nuestra. Por lo tanto, si bien la comparación a veces puede parecer odiosa y tampoco son asimétricas, porque también tiene que ver el tipo de criminalidad y de cómo se desarrolla la sociedad en el tema de su conflicto, podíamos remarcar que justamente teníamos una tremenda escasez de personal. A partir de allí comenzamos a efectuar diversos reclamos y puedo decir que no tuvimos éxito. Únicamente en agosto, septiembre del año 2020, pudimos incorporar al doctor Nicolás Maglier como fiscal subrogante
y este año nos han sido facilitados 4 empleados administrativos de los 9 que habíamos solicitado. Eso nos coloca en una situación verdaderamente difícil, porque lo que hace es aumentar tremendamente la carga de trabajo sobre los pocos recursos humanos, a los cuales desde ya les tengo que estar absolutamente agradecido, gracias al esfuerzo, porque eso significa triplicar los esfuerzos, tanto de los fiscales como fiscales adjuntos, como hasta el último de las ordenanzas o de los pasantes o practicantes. Pero lo que quería remarcar es que no estamos reclamando por reclamar. Yo soy un convencido de que, como dice nuestra ley, como dice nuestro lema y como dice nuestro protocolo, tenemos que lograr la eficiencia, ser eficientes en nuestro trabajo. Lograr ser eficiente en nuestro trabajo no significa simplemente contar con mayor número de personas. Y contar con mayor número de personas no asegura que seamos más eficientes. Pero sin embargo, cuando la cantidad y la dotación de recursos no es la adecuada, evidentemente sucede lo que está sucediendo, que nos encontramos muchas veces con situaciones no queridas por la triplicación de trabajo. Y decía que no estamos reclamando, porque además de ese estudio, nosotros tenemos actualmente 4 vacantes definitivas en la 4ª circunscripción, la correspondiente a la doctora Boselferro, la correspondiente al doctor Mántaras, que fue de camarista, la correspondiente al doctor Gauna Chaspero, que fue de juez penal, y la correspondiente al doctor Rodrigo González, que como ustedes saben fue destituido por la legislatura después de haber tenido varias denuncias penales. Y además, la vacante provisoria mía respecto del cargo de fiscal titular mientras desarrollo el cargo de fiscal regional. Además, existe una ley provincial, que es la ley 13.573, denominada la ley GEN, que planificó 4 fiscales para la 4ª circunscripción, de las cuales 2 fueron designados, que son el doctor Marichal y el doctor May, y faltarían un fiscal más para la Reconquista y otro para Las Tocas. Si nosotros podríamos cubrir en este futuro, como decía el fiscal general, en este futuro concurso, en el primer semestre del año que viene, esas 6 vacantes, podríamos tener 8 fiscales en Reconquista, podríamos tener 3 fiscales en Vera y 3 fiscales en Las Tocas. Lo que nos permitiría, en primer lugar, tratar de modificar el mapa judicial, por lo menos internamente, porque el fiscal regional tiene la obligación de repartir la carga de trabajo de manera similar. Por lo tanto, podría a cada unidad fiscal darle una misma cantidad de trabajo con alguna modificación del mapa judicial. Pero asimismo nos permitiría crear, o mejor dicho, ampliar la unidad especial de violencia de género, violencia sexual y doméstica, que existe únicamente en Reconquista, y que la podríamos ampliar a toda la circunscripción, tanto en Vera como en Las Tocas, poniendo fiscales a trabajar en eso, porque eso permitiría una unidad de actuación y además permitiría contar con una apoyatura de equipos interdisciplinarios, médicos, psicólogos, especialistas, fundamentalmente para atender la problemática de un delito que lamentablemente que puntea el ranking de los delitos graves que se cometen en nuestra circunscripción, que son los delitos sexuales y los temas de violencia de género, y nos daría una mejor actuación en ese sentido. Pero bueno, eso dependerá de los concursos, del Poder Ejecutivo. Hasta ahora no hemos logrado lo que nosotros queríamos. Sí, no tengo... En un primer momento, cuando presentamos el informe que hacía referencia, porque el gobierno saliente se estaba yendo, y el gobierno entrante, luego de 2 años, recién comprendió aparentemente la necesidad y llamó a concurso. También quiero remarcar aquí 2 falencias que son muy importantes para nosotros. Ustedes saben que el sistema acusatorio adversarial se denomina sistema multipuertas. ¿Por qué? Porque lo que prevé son distintas salidas alternativas a la salida de juicio oral. Es decir, que frente a un conflicto penal se pueden plantear diversas salidas alternativas sin llegar a definirlo por el juicio abreviado o por el juicio oral. Esa salida alternativa, especialmente en los delitos que
que perfectamente delimitados por nuestro código procesal y por nuestro protocolo, podrían ser sujetos a mediación y a conciliación. Y son, en número, son su mayoría, hay una mayoría de estos delitos leves. Y sin embargo, al no contar con mediadoras, tenemos un problema serio, porque estos delitos terminan prescribiendo. Con el agravante de que, en realidad, cuando se hace una mediación, no solamente se soluciona el problema procesal, sino que se contribuye a eliminar la conflictividad social, es decir, a solucionar los problemas fundamentalmente entre vecinos. Porque realmente acá en la provincia de Santa Fe existe una paradoja bastante importante. Si nosotros hacemos una encuesta, van a ver que la mayoría de la gente va a decir que desconfía de la justicia. Pero sin embargo, lo primero que hacen es judicializar sus conflictos. Por eso digo que parece una paradoja. Entonces, con una mediación más eficiente, nosotros podríamos no solamente solucionar el problema procesal, sino también disminuir la conflictividad. Si en este momento a mí me vendría alguna autoridad gubernamental y me dice que me va a dar 10 policías, yo le diría que en vez de 10 policías, que no me cambiaría mucho el tema, que me dé 10 mediadores, y con 10 mediadores penales realmente podemos hacer una revolución dentro de lo que es el esquema. Porque cuando ustedes analicen que en esos delitos se pueden brindar muy pocas soluciones, se van a dar cuenta, tenemos una sola mediadora penal en todas las circunscripciones cuyos resultados son prácticamente nulos. No podemos lograr siquiera que las autoridades encargadas, digamos los superiores de esa persona, puedan impartir las instrucciones necesarias. Y nosotros hemos implementado, por lo menos acá en la unidad fiscal de Reconquista, una irregular especie de mediación a través de la conciliación. Tenemos dos, una en el tema contravencional y otra mediadora en el tema penal, y logramos algunos resultados, especialmente en algunos temas más graves que los fiscales pueden ir diseñando y dándose cuenta que la mediación es la solución de la problemática, pero evidentemente en ese sentido nos falta. Y la otra cuestión es el tema de las entrevistadoras de la Cámara GES. Sé que muchos de ustedes, especialmente los legisladores, sé que la doctora Belli por el Colegio de Abogados también se encuentra trabajando, para nosotros es una grave preocupación. Cuando el gobierno actual llegó, estaba funcionando lo que se llama la UIAM, que, si me permite leer el nombre, es la unidad, bueno, no lo encuentro, pero es una unidad que estaba integrada por dos... Interdisciplinaria de atención de medidas de prueba. Así es, gracias. Unidad interdisciplinaria de atención en medidas de prueba en niños y adolescentes. A pesar de que nosotros tuvimos reunión con un funcionario de la Secretaría de Justicia de nombre Lisandrero, que le hicimos comprender la facilidad y la utilidad que tenía y la especialización que tenían estas dos entrevistadoras que trabajaban en Cámara GES, ellos decidieron eliminarlo ya. Y a partir de allí nos dejaron sin entrevistadora en Cámara GES. Y si nosotros habíamos hecho 240 cámaras GES en 2 años, con una muy buena aceptación, no solamente por parte del MPA, sino por parte de los defensores. Ustedes recuerden que los defensores, fieles a su rol de defensa, también se mostraban muy satisfactorios con la actuación. Pero sin embargo, por una cuestión ateniente a una cuestión interna del propio gobierno, nos quedamos sin entrevistadora y debimos recurrir a las contrataciones, a hacer contratos por montos que no valoraban el trabajo de la entrevistadora, pero que para nosotros significaron más de 2 millones de pesos en honorarios para el MPA, y ahí lo tengo al administrador mirándome en serio, porque a él le tocó poner el dinero y sacar la cara. Así que este es un tema que nos tiene muy preocupados, porque ahora incluso con el traslado a esta nueva sede, a este magnífico edificio,
lo que cuenta con una cámara Gesell, y de acuerdo a lo que dice el artículo 160 del Código de Procedimiento, las cámaras Gesell deberían realizarse y la entrevistadora debería estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, y esto es algo que todavía tenemos que empezar a discutir cuando ya tenemos cámaras Gesell designadas. Por ejemplo, teníamos una hoy. Es decir, que es un tema que verdaderamente nos urge. Además está decir que la cámara Gesell constituye en el tema del delito de la integridad sexual contra niños y niñas y adolescentes una prueba fundamental, y siendo uno de los delitos más importantes, por supuesto que constituye una de las mayores preocupaciones nuestras. Yo calculé nuevos desafíos, el sistema contravencional y nuevas estructuras en Avellaneda, Villocampo y Las Toscas. Bueno, como ustedes saben, en el día de ayer hemos procedido a inaugurar en la unidad fiscal Las Toscas, en realidad el subinmueble cedido en comodato por la Municipalidad de Las Toscas, una cámara Gesell que cuenta con todos los adelantos para poder realizar esta prueba. En un hermoso acto con el intendente allí, que mostró su total disposición, y vamos a tratar de implementar también el CTD, que es el Centro Territorial de Denuncia, y también ver el tema de la mediación para poder consolidar la sede de Las Toscas de la unidad fiscal del MPA y también de la GJ como sede penal. También en Ocampo y en Avellaneda se procedió a la inauguración de oficinas descentralizadas del MPA que, conforme a nuestro plan de desarrollo institucional y con el fin de acercar la justicia a la gente, especialmente a aquellos más vulnerables, evitando que tengan que trasladarse hacia los grandes centros para poder realizar su denuncia, para poder tener sus entrevistas con el fiscal, para poder enterarse de cómo van sus causas, empezamos esta patada inicial de inaugurar esta oficina descentralizada, gracias también a la colaboración de los intendentes municipales de Villocampo y de Avellaneda, que nos han cedido como datos unos inmuebles que realmente están muy bien presentados y que esperemos que a partir de febrero podamos poner en funcionamiento en forma progresiva. Nos resta la Municipalidad de Calchaquí. Queremos hacer lo mismo en una oficina descentralizada en la ciudad de Calchaquí. Asimismo, se sancionó la ley 13.744, que es la que establece el marco de contravenciones y faltas, y cargó sobre las espaldas del MPA la función de sancionar y de tramitar las cuestiones contravencionales. Esa misma ley creó una serie de cargos para que se encarguen de esa situación, cargos que hasta la fecha del año 2020, finalización de este informe, no había ningún cargo disponible. Sin embargo, el fiscal general y asesorado también por la Junta de Fiscales, decidimos que los secretarios de las unidades fiscales se conviertan en fiscales de falta, aprovechando que la ley lo permite, y aquí en Reconquista llevamos, y en toda la circunscripción, los secretarios llevan a cargo la Fiscalía de Falta, con una importante carga de trabajo, pero lógicamente con resultados positivos únicamente en aquellos casos en que realmente decidimos, fundamentalmente en aquellos casos más graves, para tratar de evitar la conflictividad social. También los fiscales de falta trabajan con los municipios, con los jueces de falta municipales y también con los jueces comunitarios, tratando de poder ampliar su norma de trabajo. Ustedes saben que en abril del año 2019, por decisión de este fiscal y debidamente asesorado por el entonces hoy fiscal, el doctor Leandro May, y luego de varias consultas, decidimos crear la unidad de violencia de género sexual y doméstica, que está a cargo del doctor Aldo Perosa, y con la colaboración del fiscal adjunto, doctor Marechal,
Y desde entonces han logrado resultados satisfactorios, ha sido una unidad que se ha tratado de especializar en esta temática. Como ya les decía, este delito es uno de los que encabeza lamentablemente el ranking, y ellos no solamente se han dedicado a la cuestión procesal, sino se han dedicado a ampliar su radio de acción, tomando contacto con todos los equipos interdisciplinarios que existen, asimismo con las organizaciones de víctimas, con los cuales mantenemos o mantienen estrecha relación a los efectos de poder estar a tono con los requerimientos de la comunidad. Esto debo remarcarlo porque para nosotros es importante, y ojalá que con la nueva designación de fiscales podamos designar más fiscales en esta situación. Es que la política criminal de persecución de delitos debe encaminarse hacia aquellos delitos que mayor gravedad o que con mayor gravedad se cometen, y uno de ellos son los temas de violencia de género y los abusos sexuales enmarcados en esa problemática.